Buenas noches. Bienvenidos al ciclo de conferencias Encrucijadas del Bicentenario. Hoy tenemos con nosotros al doctor Antonio Espinosa, quien ofrecerá una conferencia titulada La educación primaria en el Perú del largo siglo XIX, entre la retórica democrática y las realidades jerárquicas. Antonio Espinosa es PhD en Historia Latinoamericana por la Universidad de Columbia, Nueva York, y estudió su licenciatura en Historia del Perú en la Universidad Católica, desempeñándose actualmente como catedrático asociado de Historia Latinoamericana en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, Estados Unidos. Ha sido favorecido con la beca residencial del Centro de Investigación en Humanidades en 2019 y con la subvención del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA el mismo año. Es autor de Educación y Estado en el Perú Moderno, la educación primaria en Lima, 1821-1921, Nueva York, Macmillan, 2013. Y la centralización de la educación pública primaria en el Perú y sus consecuencias tempranas, 1905 a 1921, en la revista histórica de la Universidad Católica, entre otras publicaciones. Antonio es un especialista en los temas de educación y es un placer que esté con nosotros en este ciclo de conferencias. Adelante, Antonio. Muchísimas gracias, Marcel. Realmente aprecio mucho la invitación a participar de este ciclo y por agradecer por intermedio tuyo al Centro Cultural de Petroperú y al staff con quien he estado en contacto en estos días, la señorita Zenia Poblet Cruzado, el señor Julio Tapia Ramos y el señor Vladimir Peralta, quien han sido muy amables en facilitar la realización de esta charla. Y bueno, también agradezco mucho a todos los que nos están acompañando tan amablemente esta noche. Bueno, el título de mi presentación es La educación primaria en el Perú del largo siglo XIX entre la retórica democrática y las realidades jerárquicas. Y me gustaría apoyarme en la lectura de un texto que he preparado para esta ocasión y también mostrarles algunas imágenes con la finalidad de poder llevar más cercanamente a ustedes algunas de las realidades e ideas acerca de las cuales voy a estar conversando o charlando hoy día, ¿no? Entonces, a partir de la independencia, las élites políticas e intelectuales peruanas adoptaron los principios republicanos de igualdad legal, reconocimiento en función del mérito individual y acceso sin impedimentos raciales a la llamada instrucción pública. Sin embargo, así como existieron restricciones para el derecho a la ciudadanía plena, hasta bien entrado el siglo XX, el acceso a la educación afrontó condiciones discriminatorias de carácter económico, social, cultural e institucional. Los avatares del Estado y los desacuerdos en torno a los alcances de la ciudadanía influyeron en la lenta y accidentada construcción de un sistema educativo. Durante el siglo XIX, la mayoría de las escuelas públicas fueron administradas y costeadas por las municipalidades. Las autoridades ediles tuvieron la responsabilidad de abrir escuelas y nombrar y despedir profesores, así como un alto grado de influencia en la definición del currículo, los libros de texto y los métodos de enseñanza. Esta red descentralizada de educación pública tuvo diversas limitaciones institucionales, financieras y pedagógicas. A pesar de sus deficiencias, dicha red aportó las bases para la fundación de un Estado docente, tal como este ha sido definido en los contextos latinoamericano y europeo a comienzos del siglo XX. Dicho sistema educativo, con escuelas primarias públicas y gratuitas, administradas, financiadas y fiscalizadas por el gobierno central, fue establecido por la Ley número 162 de 1905 y ratificado por la Ley Orgánica de Enseñanza de 1920. A lo largo de todo el periodo que discutimos en esta charla, predominó entre las élites una concepción relativamente adscriptiva de la educación primaria. Y con este término adscriptiva me refiero
a la idea de que los menores debían ser educados de acuerdo a las ocupaciones y responsabilidades que fueran a desempeñar cuando fueran adultos, en función de su origen, entorno y género. Entonces quiero compartir con ustedes ahora la primera filmina de mi presentación. Este es un retrato del prócer de la independencia y en ese momento presidente de la Corte Suprema, Mariano Alejo Álvarez, y su hijo, cuyo nombre era Mariano Santos. En este momento Mariano Santos debía tener más o menos unos 10 u 11 años. Y ese es un retrato que a mí una pintura que a mí me gusta, fue hecha por José Gil de Castro. Es una pintura que a mí me gusta porque es muy difícil encontrar representaciones de estudiantes o de escuelas hasta bien entrado el siglo XIX o incluso principios del siglo XX, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es al hijo de Mariano Alejo Álvarez, que está cargando una tablilla o un pizarrín, ¿no? Que era el pizarrín que se utilizaba para que los niños pudieran practicar la escritura, ¿no? Lo que tiene en la mano derecha es una especie de porta tiza, ¿no? Con la cual los niños podían escribir en el pizarrín sin tener que estar gastando muchas hojas de papel, que además en la época era más caro, ¿no? Entonces, además de este acercamiento, digamos, a un niño escolar de la época, lo que también me llama la atención de la pintura es cómo la postura, incluso la silueta del padre y del niño son muy similares, ¿no? Y creo que eso apunta a esta idea de que es una educación ascriptiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, es un niño varón, y por lo tanto, ¿no? Los roles que va a desempeñar, la educación que debe recibir, deben estar adecuadas a ese rol de género, pero también podríamos incluso especular a las tareas de gobierno literarias a las cuales estaba dedicado su padre, ¿no? Entonces, como digo, por eso me parece un retrato bastante interesante, ¿no? Desde la época colonial, las élites usaron la educación para reproducir ideas, valores y jerarquías existentes. La educación no alentó explícitamente el ascenso social, aun cuando algunos individuos lograron mejorar su estatus gracias a ella. Luego de la independencia, el republicanismo incluyó la promesa de la igualdad legal y el progreso social en conformidad con el mérito individual. Sin embargo, los nuevos gobiernos no implementaron una ciudadanía plena. La esclavitud afroperuana se prolongó hasta 1854, la contribución personal indígena persistió en algunos lugares hasta 1895, y diversas formas de trabajo servil indígena continuaron hasta bien entrado el siglo XX. Asimismo, las mujeres no fueron admitidas oficialmente en la educación universitaria hasta 1908. El primer colegio público dedicado específicamente a proporcionar educación secundaria a las mujeres se abrió recién en 1924, y la ley implementando el voto femenino se promulgó recién en 1955. Por lo tanto, si bien no existieron normas excluyendo explícitamente a ningún grupo social del sistema educativo, las condiciones económicas, sociales, culturales e institucionales eran discriminatorias. El acceso a la educación o la falta del mismo continuaron siendo medios a través de los cuales reproducir jerarquías sociales, raciales y de género. Estas condiciones más amplias nos permiten entender por qué solo una minoría de la población en edad escolar estuvo matriculada en las escuelas primarias del país hasta bien entrado el siglo XX. Esta fue una realidad que, por otra parte, fue común a los países de la región. Así, en 1902, solo poco más del 29% de los niños del país en edad escolar, entre 6 y 14 años, recibían instrucción. Para 1940, el porcentaje se había incrementado al 35%, siendo todavía una minoría. Voy a pasar a la siguiente filmina. Como se ve en este cuadro, al comparar los totales de varones y mujeres matriculados, es evidente que los primeros eran la mayoría de quienes recibían instrucción. El número de escuelas primarias públicas para mujeres
solo fue superior momentáneamente en 1915. Durante las primeras 3 décadas de la independencia, la inversión del gobierno central en educación primaria fue mínima. Las localidades mantuvieron un número limitado de escuelas de funcionamiento a veces intermitente, usando para ello rentas locales y contribuciones en dinero o especie entregadas por las familias de los estudiantes. Paralelamente existían escuelas privadas que dependían sobre todo de las pensiones pagadas por las familias, aunque en ocasiones recibían también subsidios gubernamentales. Esto evidencia que existía una demanda social por educación más allá de la inversión estatal en escuelas. En 1847, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno reportó un total de 554 escuelas privadas, de las cuales 443 eran para niños y 111 para niñas, ¿no? Entonces, también en el caso de las escuelas privadas se reproducía este acceso desigual, digamos, de mujeres y de varones a la educación. Estas escuelas privadas tenían 14.555 estudiantes en total. El número de escuelas consideradas públicas en ese mismo año, 1847, era de 322, un número mucho menor que las escuelas privadas, aunque con un número mayor de estudiantes, con 15.000, poco más de 15.000 estudiantes. Como indica el cuadro, el número de escuelas públicas se incrementó a partir de mediados del siglo XIX, coincidiendo con el inicio del apogeo exportador guanero. La inversión estatal en educación primaria se regularizó a partir de la creación de escuelas primarias municipales en la década de 1860. Desde entonces y hasta 1873, el gobierno central complementó la inversión local mediante la entrega de subsidios regulares para dichas escuelas. En 1864, el Ministerio de Justicia e Instrucción informó que existían 820 escuelas públicas en el país con casi 30.000 matriculados. En contraste, existían tan solo 118 escuelas privadas con poco más de 3.000 matriculados. La tendencia al incremento de las escuelas públicas se interrumpió en 1873, cuando el primer civilismo interrumpió la regularidad de dichos subsidios a raíz de la crisis fiscal. El gobierno central ordenó entonces que los gobiernos locales cobraran una contribución para sostener las escuelas. Las autoridades municipales tuvieron dificultades para hacerlo, por lo que cerraron un gran número de escuelas públicas. En términos de cómo se conceptuó la enseñanza primaria entre 1821 y, digamos, 1921, políticos, funcionarios educativos y miembros del clero la consideraron utilitaria, correctiva de la moral y del intelecto, socialmente ascriptiva, como mencioné anteriormente, y parcialmente específica en términos de género, algo que era común a las escuelas de la época en la región de América Latina. El objetivo principal de la enseñanza a partir de la década de 1820 fue formar ciudadanos civilizados, individuos virtuosos y útiles, con buenos modales, capaces de leer y escribir en español, y de contribuir a la sociedad y al país. Las ideas pedagógicas de élite se inspiraron en las tradiciones empiristas e ilustradas de fines de la colonia. De hecho, durante la primera mitad del siglo XIX hubo un alto grado de continuidad de las ideas educativas del tardío periodo colonial. Si bien existía un interés nominal en convertir a todos los peruanos en ciudadanos patriotas, las opiniones educativas y los textos escolares mostraron prejuicios raciales contra los indígenas y afrodescendientes y alentaron la deferencia hacia las jerarquías sociales. Desde mediados de la década de 1840, en un clima de intenso debate ideológico entre liberales y conservadores, hubo algunas críticas sobre la llegada de nuevas órdenes de enseñanza católica, aunque no se cuestionó el papel del catolicismo en la educación en general. Entonces, en este slide, como imagino han podido leer, tenemos al lado izquierdo un libro de texto que fue publicado en 1827, un manual para enseñar a las niñas que asistían a las escuelas que usaban el método lancasteriano, la costura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el currículo era al menos parcialmente específico en términos de género, ¿no? Los niños no tenían que aprender costura, ¿no? Y en el lado derecho tenemos el discurso o la portada del discurso de apertura de la Escuela Central Lancasteriana de Lima en 1827,
Ahora, lo interesante acerca de esta escuela central lancasteriana era que era en realidad una combinación entre una escuela primaria y también un lugar en el cual los propios estudiantes de la escuela, pero también otros maestros de Lima y también de otras partes del país, podían ir para aprender el método lancasteriano, ¿no? Que era este método que usaba monitores para transmitir las órdenes y las disposiciones del maestro a un gran número de estudiantes, idealmente, ¿no? En realidad, el método lancasteriano no llegó a usarse de manera muy común, digamos, en Lima o en el Perú. Yo he encontrado reglamentos de escuelas que incluso en la década de 1860 están todavía tratando de fomentar ese método, pero en realidad no sabemos incluso si se llegó a utilizar de la manera en que había sido originalmente ideado, ¿no? Desde mediados del siglo XIX, las élites adoptaron la idea de instrucción popular como una educación elemental básica que todos los ciudadanos deberían recibir. La instrucción popular estaba destinada a fomentar el patriotismo, valores morales más secularizados, la observancia de la ley y la armonía racial. Políticos e intelectuales pensaban que la esclavitud y la servidumbre habían degradado a afrodescendientes e indígenas, respectivamente, y creían que la educación podía regenerar a ambos grupos. Debido en parte a los prejuicios raciales, los textos escolares de historia, geografía y educación cívica no lograron presentar una visión inclusiva del pasado, el territorio y la organización política peruana que pudieran fomentar una lealtad emocional hacia la nación. Los disturbios indígenas a fines de la década de 1860 motivaron interés entre algunos políticos e intelectuales por proporcionar instrucción efectiva a las áreas rurales y la población indígena. Ello no significaba que se otorgara un trato igualitario a los estudiantes. Por ejemplo, el reglamento para las escuelas públicas de Ancash, elaborado por la Junta Departamental de Instrucción en 1873, prohibía el uso de palabras sueltas o frases en quechua al interior de las escuelas, a menos que fuera indispensable. El grado deseable de influencia de la Iglesia Católica en la educación y la expresión apropiada de la educación femenina se convirtieron en este tiempo de 1860-70 en temas controvertidos, cuyo debate continuó en años posteriores. Después de la derrota en la Guerra del Pacífico, miembros de las clases altas culparon a las clases populares y a los indígenas debido a su supuesta falta de patriotismo. La oligarquía exportadora que subió al poder a principios de la década de 1890 elaboró un discurso nacionalista, antichileno y revanchista, aunque también relativamente integrador, que se convirtió en la ideología prevaleciente en la educación primaria a fines del siglo XIX y principios del XX. Este nacionalismo estuvo acompañado por el interés en el entrenamiento militar y la educación física para los estudiantes. Una facción de élite influida por el positivismo criticó la participación de la Iglesia Católica en la educación con efectos prácticos limitados. Por su parte, los tempranos intelectuales indigenistas alentaron al gobierno nacional a educar a los indígenas a fin de incorporarlos de manera efectiva en la comunidad nacional. La mayoría de políticos y escritores estuvo de acuerdo con la necesidad de difundir el español y erradicar las lenguas indígenas. Se buscaba integrar a los indígenas en la nación como futuros campesinos y soldados, mas no como ciudadanos con los mismos derechos que blancos y mestizos. Para comprender mejor la interacción entre agentes políticos, profesores y padres de familia en torno a las escuelas, es necesario mirar más allá de la presunta negligencia y falta de preparación, que son argumentos que se utilizaban mucho en la época, y examinar cuidadosamente las agendas locales. Y en realidad, en general, necesitamos un estudio más extenso de la educación a nivel local en nuestro país, ¿no? Podemos identificar al menos dos ejes de conflicto alrededor de las escuelas: el origen y el manejo de fondos y el nombramiento y despido de docentes. Hasta la década de 1860, en la mayor parte de las localidades que contaban con una escuela, ya fuera considerada pública o privada, dicho establecimiento se sostenía con fondos provenientes de tierras comunales, impuestos locales o contribuciones familiares.
Consecuentemente, los docentes tendían a ser mucho más receptivos a las expectativas locales que a aquellas del gobierno central. Una vez que se crearon las escuelas municipales en la década de 1860, la gestión directa se dejó en manos de los municipios, si bien las autoridades nacionales se reservaron el derecho de ejercer cierta supervisión, ya que proporcionaban subsidios regulares. Los poderes locales continuaron mediando el cumplimiento de las regulaciones educativas, la aplicación de los planes de estudio oficiales y el nombramiento y supervisión de maestros. Como hemos mencionado, en 1873 se interrumpieron los subsidios regulares, varios municipios cerraron sus escuelas y muchos de los que las mantuvieron abiertas resistieron la intervención del gobierno central. La escuela pública se mantuvo administrativa y financieramente descentralizada hasta 1905. Voy a continuar con la lectura del texto que tengo preparado y luego voy a conversar con ustedes un poco acerca de estas imágenes. Examinar el desarrollo de la cultura escolar, entendida como los métodos de instrucción, prácticas disciplinarias y ceremonias públicas en las escuelas, nos proporciona una visión más nítida de las ideas, valores y prioridades educativas de los maestros y las familias. A lo largo de los primeros 100 años luego de la independencia, los padres esperaban que la educación primaria proporcionara un mínimo de habilidades prácticas, preparación moral y adoctrinamiento religioso. En la primera mitad del siglo XIX, educadores y padres parecían estar de acuerdo con las expectativas de reproducción social. Había una gran variedad de escuelas privadas y las familias pagaban con frecuencia solo por aquellas asignaturas específicas que sus hijos estudiaban. La mayoría de las escuelas primarias o de primeras letras o elementales impartían lectura, escritura, aritmética, pero también en algunos casos clases de latín, idiomas modernos, cursos específicos para las niñas como costura, tejido de punto y bordado. A pesar de la importancia que la retórica oficial otorgaba a la educación cívica, la historia peruana o la geografía nacional, pocas escuelas enseñaban estas materias hasta la década de 1860. Las autoridades nacionales también promovieron el uso del método de enseñanza de Joseph Lancaster y prohibieron los castigos corporales excesivos como los azotes. Sin embargo, la memorización y recitación individual continuaron y los maestros siguieron usando la flagelación y otros castigos violentos. Entonces, lo que tenemos en esta filmina, en este slide, en el lado izquierdo es una pintura hecha por Pancho Fierro, ¿no? En la cual él representa a un maestro de escuela en 1820, ¿no? Y bueno, vemos aquí que el maestro está utilizando lo que llamaban en ese entonces el método tradicional, que es el método de recitación individual, ¿no? El tomar la lección, digamos, ¿no? Pero además podemos ver cómo el maestro sostiene, ¿no?, una palmeta, y en la parte de atrás, en la pared, se puede ver colgado también un chicote, ¿no? Por lo menos yo desconozco si Fierro estaba tratando de representar alguna historia de la Lima de la época o algún maestro de la Lima de la época en particular. He encontrado otros testimonios acerca de niños cuyas familias eran dueñas de esclavos negros que asistían a las escuelas acompañados de estos esclavos afroperuanos, en algunos casos niños, ¿no? Entonces, vemos claramente cómo el acceso a la educación reproducía, digamos, las jerarquías sociales existentes, ¿no?, como mencionaba anteriormente, ¿no? En la parte derecha del slide tenemos un grabado publicado por Manuel Atanasio Fuentes en 1867, en el cual representa a un maestro, lo llama maestro de escuela, pero vemos nuevamente a un maestro de escuela que tiene en una mano una palmeta y en la otra mano un chicote, ¿no? Entonces, claramente, a pesar de que la flagelación, el uso de azotes, incluso con un chicote estaba prohibido, esto se seguía dando, ¿no? Ahora, este grabado de Fuentes también es interesante porque Fuentes acompaña este grabado también con una exposición acerca de
y cómo los tiempos estaban cambiando en términos de los maestros y la educación en Lima, ¿no? En la década de 1860 ya no era tan, o por lo menos no eran solamente maestros individuales, sino también habían colegios que ofrecían educación primaria y lo que gradualmente estaba constituyendo la educación secundaria. Fuentes, además, bueno, de alguna manera se muestra romántico, añora los tiempos en los cuales la educación era más simple, no se complicaba con un currículo tan diverso, tan elaborado, ¿no? Entonces, me parece que lo que está haciendo Fuentes es representar algo que en ese momento ya estaba de alguna manera desapareciendo, ¿no? Tengo otro ejemplo del continuo uso de la violencia. En 1846, el reglamento para las escuelas de instrucción primaria para niños del Cusco, elaborado por la Junta de Beneficencia Departamental, prescribía el uso de yugos y grillos de madera, ¿no?, para aquellos niños que hicieran o cometieran faltas de disciplina graves, ¿no? Las escuelas también organizaban exámenes públicos con asistencia de autoridades políticas. Estas ceremonias permitían a los maestros y funcionarios educativos renovar relaciones clientelares con los políticos, mientras que los estudiantes y sus familias podían ganar reconocimiento social y establecer sus propias relaciones de clientela. A mediados del siglo XIX se produjeron cambios significativos en la cultura escolar como resultado de un nuevo ideal de conducta burguesa y del interés oficial en promover el patriotismo y la observancia de la ley. Las escuelas ampliaron su currículum, esto era, creo yo, a lo que Fuentes estaba haciendo referencia, ofreciendo cursos tales como historia y geografía peruanas, la vida de Jesucristo, historia sagrada e higiene para niños. El número de escuelas que enseñaban las llamadas materias de adorno se incrementó, ofreciendo cursos como urbanidad, pronunciación en español y música, todas las cuales podían mejorar las posibilidades de ascenso social. Los padres se quejaron cuando las escuelas públicas no enseñaron estas materias. Los maestros continuaron usando métodos de disciplina que estaban legalmente prohibidos, pero al menos lo que yo he encontrado es que las quejas familiares se volvieron más frecuentes. Aunque los padres utilizaron una retórica liberal para cuestionar estos castigos, también expresaron su profunda preocupación por el daño que ocasionaban a la autoridad patriarcal y el honor familiar. Perdón. Estas fotografías que aparecieron publicadas en la revista Variedades en 1916 creo que ilustran muy bien el cambio que se produce en la cultura escolar luego de la Guerra del Pacífico, ¿no? El nacionalismo oficial y el surgimiento del indigenismo renovaron temas y métodos e introdujeron nuevos rituales escolares. Como mencioné anteriormente, se difundió una retórica nacionalista y revanchista, integradora mas no igualitaria. Un mayor número de escuelas impartían clases de historia y geografía peruanas e introdujeron nuevas asignaturas que tenían un fuerte componente disciplinario, como gimnasia, deportes y prácticas higiénicas para niños y niñas. El control sobre el comportamiento del estudiante se centró al menos parcialmente en la vigilancia y la autorregulación en vez del castigo físico. Las autoridades políticas reemplazaron los exámenes públicos con fiestas escolares o ceremonias públicas a las que asistían niños de escuelas públicas y privadas con motivo de las fiestas patrióticas. En estas reuniones masivas, los niños desfilaban, cantaban canciones nacionalistas, realizaban demostraciones gimnásticas y escuchaban discursos de políticos y educadores. El gobierno otorgó premios a aquellos estudiantes que demostraron dominio intelectual y progreso físico. Las fiestas escolares fueron parte del esfuerzo oficial por fomentar la identificación con la nación y la lealtad a la misma. Y este también es un periodo en el cual se introduce, primero en los colegios secundarios, pero también en las escuelas primarias, la práctica de tiro, ¿no? Esto coincide con el surgimiento de los clubes de tiro, pero como vemos aquí, ¿no? Hay un esfuerzo por entrenar a los niños de escuela primaria, ¿no? Así como también a las preceptoras, ¿no? Así como también a las maestras, ¿no? Entonces, de alguna manera se produce una militarización, digamos, de la cultura escolar que a mí me parece que antes de la guerra no era tan evidente en todo caso, ¿no? Y las revistas de esta época además reproducen muchos de estos
muchas de estas imágenes de niños participando de desfiles en los cuales están vestidos como si fueran pequeños soldados, o niñas marchando de manera bastante marcial, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que realmente merece mucha más exploración, especialmente en términos de ver cuál es el contraste entre este tipo de rituales nacionalistas, militaristas en Lima, en la capital, y cómo se desarrollaban en otras partes del país, ¿no? A partir de 1895, el resurgido Partido Civil fue la agrupación política predominante. En un contexto de relativa estabilidad política y economía de exportación en crecimiento, el presidente José Pardo centralizó la administración, el financiamiento y la supervisión de la educación primaria pública en 1905. Los objetivos de esta centralización fueron expandir las bases políticas del segundo civilismo, afirmar la autoridad del gobierno nacional sobre los poderes locales, mejorar y expandir la educación primaria pública y fortalecer el nacionalismo a través de la educación. Los factores que permitieron este proceso fueron la preocupación nacionalista generalizada, la disponibilidad de recursos fiscales y el apoyo de un número creciente de educadores. La disposición del régimen de Pardo para invertir más fondos fiscales en la educación primaria permitió a las autoridades nacionales confiscar los recursos educativos que anteriormente pertenecían a los gobiernos locales. Y yo me refiero en el libro que tengo publicado, pero también en artículos como el que ha aparecido recientemente en la revista Histórica, a este proceso de centralización como el establecimiento del Estado docente, que es un término que se utiliza en otros países latinoamericanos en la época, ¿no? Estoy pensando en Argentina, en Chile, en Uruguay, que no se usa en el caso del Perú, pero que en todo caso se refiere a la realidad que los contemporáneos describen, ¿no? A partir de 1905, este aparato centralizado, escuelas públicas administradas por el gobierno central, con autoridades del gobierno central especiales para supervisar las escuelas públicas primarias, etc. La centralización expandió efectivamente la educación pública y mejoró la posición profesional de los maestros de las escuelas públicas, pero también enfrentó la oposición de los poderes locales. El número de escuelas públicas en las áreas urbanas creció y la educación primaria llegó de manera regular a algunas áreas rurales por primera vez. Los maestros de las escuelas públicas se asimilaron a la burocracia nacional, obteniendo potencialmente un grado mayor de autonomía con respecto a las comunidades locales. Los normalistas o graduados de la Escuela Normal Central de Varones, fundada en 1905 y cuya imagen está en este slide que presento a ustedes, surgieron como especialistas educativos con respaldo oficial. Dichos normalistas promovieron una serie de publicaciones pedagógicas, llevaron a cabo conferencias profesionales y expresaron abiertamente sus opiniones. De esa manera trataron de ganar mayor prestigio social y también presionar a las autoridades políticas para que atendieran sus demandas. Los regímenes civilistas que sucedieron al primer gobierno de José Pardo se enfrentaron a la inestabilidad política, la disminución de recursos y la oposición de los poderes locales. La nueva legislación disminuyó formalmente la interferencia de las autoridades locales en la educación pública. Sin embargo, una vez que el Estado tuvo que disminuir su inversión en educación primaria, los poderes locales cuestionaron la centralización. La crítica estuvo enfocada principalmente en los inspectores escolares dependientes del gobierno central, los cuales fueron abolidos temporalmente en 1915. Paralelamente, el Estado no pudo cumplir con las expectativas que fomentó entre los normalistas y otros maestros de escuelas públicas. Los salarios de los educadores públicos no fueron tan altos como se había prometido inicialmente, y los conflictos entre inspectores escolares y municipios también afectaron a los maestros. En reacción a estos problemas, los educadores públicos recurrieron a asociaciones profesionales y publicaciones pedagógicas para presionar al gobierno a que solucionara sus problemas. Y en este momento uno de los temas que estoy investigando precisamente es el surgimiento de todo este movimiento magisterial, ¿no? A principios del siglo XX. Fue solo durante el segundo mandato presidencial de Augusto Leguía cuando las autoridades nacionales pudieron reanudar el proceso de centralización a partir de 1919. Volviendo a la concepción adscriptiva de la educación primaria a la que me he referido anteriormente,
Esta fue hasta cierto punto reiterada mediante el establecimiento de escuelas rurales para educar y brindar formación vocacional a niños campesinos a partir de principios del siglo XX. De esa manera, como ha afirmado mi colega historiador Jorge Caguana, se racializó la educación, enfocándola en dar una formación específica a aquellos conceptuados como indígenas y en un movimiento paralelo, ratificando de esa manera su categorización racial. Termino con esto. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por este panorama tan preciso y a la vez tan gráfico, ¿no? Creo que hemos podido ver las imágenes y poder comprender mejor la línea argumental, ¿no? Yo tenía un par de comentarios antes de dar paso a las preguntas del público. Estamos en el ciclo Encrucijadas del Bicentenario, organizado por el Centro Cultural Petro Perú. La primera es, cuando tú mencionabas este cambio, este énfasis en lo físico, en las prácticas militares, que por supuesto viene como consecuencia directa de la derrota por la guerra con Chile, ¿no? En ese modelo, digamos, el elemento de la higiene empieza a cobrar también mucha relevancia y hay cartillas de higiene para escolares, ¿no? Hoy que estamos todavía en medio de una pandemia y el tema de la higiene ha vuelto a cobrar, digamos, protagonismo en el espacio público, es interesante, quizá nos puedas ampliar cómo se entendía la higiene dentro de la escuela primaria, qué es lo que se les pedía a los alumnos en estos términos y cuál era el sentido de tener estos, digamos, ir formando estos ciudadanos sanos, limpios, productivos, en esta dinámica que tú también nos has explicado. Muchísimas gracias por la pregunta, Marcel. Creo que es una excelente pregunta. Efectivamente, ¿no? En realidad, ya había menciones a la importancia de la higiene en textos escolares, en la prensa. Me parece que desde mediados de la década de 1870, si mal no recuerdo, Sebastián Lorente tiene un texto de higiene, por ejemplo, ¿no? Tiene una cartilla. Pero en realidad, ¿no? Como dices tú, el tema realmente cobra una mayor importancia, se convierte, digamos, en un tópico, ¿no? De la discusión educativa y de los propios funcionarios educativos luego de la guerra del Pacífico, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas, ¿no? Esta idea de que es necesario convertir a la población, es necesario redimir a la población, ¿no? Se ha producido una derrota catastrófica, eso se ha debido en parte a que la población en general no tiene las cualidades necesarias para digamos, defender el país, incrementar la productividad, modernizarse, ¿no? Entonces, es en ese contexto en el cual la higiene también adquiere una mayor importancia, ¿no? Y efectivamente hay, por ejemplo, es la época en la cual se comienza a enfatizar mucho más que los funcionarios municipales visiten efectivamente las escuelas y revisen la limpieza de los estudiantes y del mobiliario. Si mal no recuerdo, en 1800, me parece que es 1898, cuando se realiza el primer Congreso Higiénico Escolar, ¿no? En el cual participan maestros y funcionarios del gobierno y elaboran una serie de recomendaciones, digamos, incluyendo la manera como tenían que estar construidas las escuelas, la manera como debían estar organizados los salones de clase, cuál era el tipo de carpeta o escritorio ideal que debían tener los estudiantes, ¿no? Con la finalidad de que eso no fuera un obstáculo para su desarrollo físico. Y bueno, además está toda esta cuestión de la gimnástica también, ¿no? Que se suponía era una manera de fortalecer el cuerpo, de proteger el cuerpo de las enfermedades también, ¿no? Y
Es curioso, yo no he profundizado mucho específicamente en este tema de la gimnástica, pero en estas mismas publicaciones periódicas de principios del siglo XX, en las cuales se ven estas imágenes tan militaristas, se ven estos ejercicios gimnásticos a lo largo de todo el país, ¿no? No es una cosa que ocurra solamente en Lima, también en las ciudades y pueblos del interior se ven estas demostraciones de gimnasia, ¿no? En las cuales participan niños y niñas. Por lo menos en el periodo que yo he estudiado no he encontrado mucha discusión, pero entiendo que en otros países de América Latina sí hubo mucha discusión respecto a cuáles eran los ejercicios adecuados para las niñas y que, digamos, no eran los mismos que eran los ejercicios adecuados para los niños, ¿no? Entonces, como mencionaba anteriormente respecto al tema de la militarización, me parece que eso también es un tema que requiere mucha mayor investigación, porque hay distintas escuelas, además de lo que debe ser la gimnasia, ¿no? La gimnasia escolar, ¿no? Entonces, pero sí, es parte de todo este paquete, digamos, de reformas modernizadoras que las élites están tratando de fomentar después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Gracias, Antonio. Un segundo comentario, pregunta, es en este modelo del Estado docente, ¿no? Estamos viendo en este momento, o hemos visto recientemente, esta edificación de la Escuela Normal de Varones, ¿no? Sí. Yo quería pedirte que amplíes un poco el tema de género. O sea, digamos, en el siglo XIX la mayoría de profesores era varón, ¿no es cierto? Pero poco a poco las mujeres, sobre todo al final, empiezan a ganar protagonismo dentro del espacio, digamos, pedagógico general, tanto privado como público. ¿Cuándo hay una escuela normal de mujeres? ¿Y en qué momento se produce el tránsito a la universidad? Es decir, ¿cuándo la educación es reconocida como una disciplina, digamos, universitaria? Es una muy buena pregunta y de hecho como parte de este interés que tengo ahora en este movimiento magisterial de fines del siglo XIX, principios del XX, he estado revisando también el tema de lo que en otros países de América Latina se llama la feminización del magisterio, ¿no? De hecho, soy parte de un grupo de investigación para América del Sur que está trabajando eso para distintos países de la región. Y como dices tú, la mayor parte de los maestros durante el siglo XIX son varones. Hay testimonios de que hay un mayor interés de mujeres por obtener el diploma de maestras ya en la década de 1870, en Lima al menos. Eso de hecho coincide con la fundación de la Escuela Normal de Mujeres en 1800, si no me equivoco, se abre en 1876 o en 1878. No, en 1876. Se ordena la apertura en 1874, se entrega la administración de esa Escuela Normal de Mujeres a la Orden de los Sagrados Corazones, si no me equivoco, en 1876. Pero la idea era que esta Escuela Normal de Mujeres proporcionara una cantidad suficiente de maestras, ¿no? Pero eso no ocurre realmente, ¿no? En parte no ocurre porque la idea era que quienes llegaran a esta escuela ya hubieran completado algún nivel de educación secundaria. No ocurre además porque para ser becaria de la escuela era necesario, luego de la graduación, cumplir con ir a enseñar en una escuela pública en cualquier parte del país por un mínimo de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, no hay mucho interés en realidad. Es una minoría de estudiantes las que están dentro de esa escuela normal de mujeres. Sin embargo, ¿no? Debido a este creciente número de escuelas, diría yo, el interés de las mujeres, me parece que el interés además de las escritoras de las que estábamos conversando antes de la charla de la década de 1870, ¿no? En crear otras oportunidades de ocupaciones o profesiones para las mujeres, tiene también algo que ver con
¿cómo lo podríamos llamar? En otros contextos, esta feminización del magisterio en el Perú ocurre por fuera de las escuelas normales, ¿no? O sea, las escuelas normales, tanto de varones como de mujeres, en realidad tienen un estudiantado muy pequeño, pero hay la otra posibilidad, que es la de simplemente dar exámenes para obtener el diploma de docente, y eso es lo que hacen un creciente número de mujeres y un número de varones que sigue disminuyendo, ¿no? Durante todo el periodo. El quiebre en Lima, si mal no recuerdo, esto lo tengo incluido en el artículo que he sacado en Histórica, el quiebre en Lima se produce, si mal no recuerdo, en 1903. Para 1903 el número de maestras es mayor al de maestros en Lima, en la provincia de Lima. En el resto del país, el quiebre se produce alrededor de 1913, 1914, ¿no? Y en realidad, si bien no he estudiado el periodo posterior a la década de 1930, pero me parece que ya no se revierte, ¿no? Me parece que prácticamente desde ese momento la cantidad de maestras siempre es mayor que la cantidad de maestros a nivel primario al menos, ¿no? Tu otra pregunta con respecto a cuándo se vuelve la pedagogía, digamos, una disciplina universitaria, creo que existía ya una cátedra de pedagogía en San Marcos desde la década de 1870, pero me parece que no se refiere tanto a la pedagogía desde el sentido práctico aplicado, sino más bien desde un sentido más filosófico, ¿no? Y luego, a principios del siglo XX se establece, me parece que es de 1903, 1904, cuando se crea la cátedra de pedagogía en la universidad, ¿no? Pero en San Marcos. Pero como te decía, es en realidad tampoco en el caso de la universidad, en este momento al menos, a principios del siglo XX, eso contribuye mucho a la generación de muchos maestros, ¿no? Ok, y un último comentario, pregunta mío, porque me interesa particularmente también las críticas contra las escuelas religiosas de élite que empiezan a instalarse a inicios del siglo XX, ¿no? Con mucha fuerza, producto Así es. también de la expulsión de curas de Europa, ¿no? Y entonces se empiezan a formar estas congregaciones que tienen colegios acá, en el Callao, en Lima, y los periodistas, los hombres públicos, digamos, que están adscritos a las ideologías liberales o radicales o anarquistas, pues emprenden una batalla ideológica, muchas veces desde la caricatura, desde la crítica panfletaria. Hay una iconografía, digamos, muy interesante contra las escuelas religiosas en Fray Cabezón, se denuncian incluso abusos sexuales, ¿no? Es decir, el cura es visto como un personaje nocivo para la sociedad moderna, y por eso mismo la educación religiosa o las escuelas regentadas por curas se ven como una amenaza para ese Estado moderno que se buscaba secularizar. No sé si nos puedes comentar algo sobre estos procesos. Sí, en realidad me parece que las críticas, efectivamente, incluso, bueno, Manuel González Prada, ¿no? Tiene esta crítica Ah, tan severa de lo que es la educación católica, la educación religiosa, ¿no? Esta educación que proporcionan estas congregaciones docentes, me parece que las llaman, eh, u órdenes docentes. Eh, yo no lo veo tanto entre, digamos, de parte de los padres de familia, ¿no? De hecho, hay algunas maestras que se quejan de que ellas, digamos, educan a los niños en la escuela pública o a las niñas en la escuela pública primaria, pero luego que terminan la primaria allí, los padres las transfieren a los colegios religiosos, ¿no? Entonces,
Lo que yo creo que habría que hacer, bueno, evidentemente esto requeriría una mucha mayor investigación, sería ver qué tan frecuente era eso, ¿no? De que alguien que había asistido a una escuela primaria pública luego se transfería a una escuela secundaria, ¿no? Eh, y si bien hay esta crítica de los más radicales, los anarquistas, ¿no? Los liberales a la educación religiosa, no estoy seguro si eso se produce tanto a nivel primario. De hecho, durante buena parte del siglo XIX el gobierno trata de alentar al clero a que se haga cargo de un mayor número de escuelas, ¿no? Y aparentemente eso no ocurre, ¿no? Entonces, me da la impresión de que la mayor parte de estas órdenes religiosas están enfocadas sobre todo en atraer a los sectores medios y altos, digamos, ¿no? Y de repente es allí donde la situación es más conflictiva, con estos liberales, con estos anarquistas, con estos radicales, ¿no? Pero eso requeriría, creo yo, una mayor investigación también, ¿no? Para ver cuáles son los orígenes de esos estudiantes, qué tan frecuente es esta transferencia de la escuela pública primaria al colegio religioso secundario, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, las denuncias, digamos, en Fray Cabezón, ¿no? Y es algo que estoy trabajando por el anticlericalismo, es contra las escuelas secundarias religiosas, ¿no es cierto? Claro. Bien, tenemos acá algunas preguntas del público que quiero eh, trasladarte. La primera dice, ¿hasta qué punto el concepto de Estado docente sirve para aludir a jurisdicciones diversas? Es decir, si se mantenían todavía, digamos, algún tipo de jurisdicción de los municipios, de las provincias, o ya era completamente un modelo centralizado. Es una muy buena pregunta. En realidad, el establecimiento del Estado docente es un proceso progresivo, ¿no? Eh, una de las tesis que yo tengo es que en realidad el Estado docente se construye sobre la base de esa red descentralizada de escuelas que existía anteriormente. Y es lo mismo que ocurre en realidad en otros países latinoamericanos, ¿no? De alguna manera el gobierno central confisca los recursos materiales y humanos de los gobiernos locales y además, digamos, incrementa la inversión estatal en educación, ¿no? Entonces, digamos, hay algo que también el gobierno central da a estos poderes locales, digamos, a cambio de lo que el gobierno está confiscando, entre comillas, ¿no? Además, como mencionaba en la presentación, uno de los aspectos más importantes de la centralización de 1905 era que el gobierno central iba a tener estos inspectores escolares que supuestamente iban a supervisar la marcha de las escuelas y sobre todo disciplinar a los maestros en todas las localidades, en las provincias, en los departamentos, ¿no? Pero una vez que comienza la crisis económica de 1908-1909, el gobierno comienza a disminuir el número de inspectores escolares y luego en 1915 los inspectores escolares son abolidos. Entonces, si bien idealmente, ¿no?, la educación primaria pública está totalmente centralizada, en la práctica, digamos, el gobierno central todavía reposa, ¿no?, en lo que pueden aportar los poderes locales, las municipalidades, ¿no? Se supone que las municipalidades también ejercen vigilancia, digamos, sobre las escuelas primarias de su localidad y las municipalidades pueden apoyar con fondos o construyendo locales, ¿no? Pero la responsabilidad primaria a partir de 1905 está en el gobierno central, ¿no? Sobre eso, por ejemplo, en las novelas de Scorza se ve los enormes esfuerzos que hacen las propias comunidades, los comuneros, para construir sus escuelas, Así porque es. de otra manera no podrían tener el servicio. Y por otro lado se ve esta violencia de la cultura de la hacienda contra, ¿no?, las escuelas de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas, que incluso son destruidas en algunos casos, ¿no? A mí me impresionó mucho, me acuerdo cuando leí
historia de Garabombo el Invisible, donde se cuenta cómo una familia de principales convirtió una de esas escuelas en un chiquero, ¿no? No solamente la destruyó, sino que la convirtió en un chiquero por una manera de humillar y de negar cualquier posibilidad de educación a la población indígena. Pero eso, claro, es ya siglo XX, avanzado, está fuera de tu periodo. Tengo acá algunas otras preguntas que me parecen muy interesantes. Una sobre el tema de los currículos diferenciados por género. En el siglo Sí. XIX tú bien nos has mostrado esas diferencias tan grandes, abismales casi, entre lo que se enseñaba a varones y a mujeres. ¿En qué momento se empieza a uniformar? Preguntan, ¿hasta cuándo se mantienen esas diferencias? Es una buena pregunta. Yo pienso que eso debe haber, no he estudiado tanto la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero me parece que esas diferencias se atenúan en la segunda mitad del siglo XX, eh, que es también cuando el acceso de mujeres y varones a la escuela primaria se vuelve más equitativo, digamos, ¿no? Como yo mostré en este cuadro que presenté, realmente la mayor parte de los estudiantes de las escuelas públicas eran varones, ¿no? De hecho, una de las paradojas de lo que me refería antes, de este incremento en el número de maestras públicas, ¿no? Una de las paradojas de la feminización del magisterio en el Perú es no solo que la feminización del magisterio se produce por fuera de las escuelas normales, sino también que la expansión de la educación para los varones se produce a partir del incremento de maestras. ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces, yo pienso, especulo que el cambio realmente en el currículum se da ya durante la segunda mitad del El siglo 20. XX. Y de hecho, bueno, digamos, esto es una pregunta, digamos, para todos los que nos están acompañando, ¿no? Creo que nosotros mismos hemos ido a la escuela, al colegio, y habían determinados cursos que eran para mujeres y otros cursos que eran para varones, ¿no? Economía doméstica, por ejemplo, o si uno quería llevar carpintería, era, digamos, no es que hubiera una prohibición, pero alguno de una manera Lo lo orientaban. orientaban en cierto sentido, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso no ha desaparecido totalmente, o bueno, de repente en años muy recientes, ¿no? Y bueno, yo fui al colegio ya hace muchos años, ¿no? Entonces... Sí. Otra pregunta sobre la sí, educación privada, ¿no? sí, Se preguntan si esta educación privada, digamos, nace con las reformas del Estado docente, de alguna manera estaba desde antes, ¿no? En el siglo XIX había sí, muchos colegios privados. Juana Manuela Gorriti, esta escritora tan importante, pues tenía un colegio privado para señoritas, claro. así es. Eh, pero digamos que una educación privada más institucionalizada, quizá más asociada ya a una visión más moderna de la educación, ¿se consolida en el 20? ¿Qué pensarías tú? Sí, a ver, vamos por partes. Primero, yo creo que la educación privada existía ya desde la época de la independencia, ¿no? Habían maestros que abrían escuelas porque tenían un cierto grado de conocimientos y el gobierno de alguna manera no solamente lo permitía, sino que además lo fomentaba en tanto el gobierno central, el Estado mismo estaba en construcción, ¿no? No tenía la capacidad realmente de ofrecer esa cobertura educativa, o de repente tampoco había la voluntad política de hacerlo, ¿no? Entonces hay estas escuelas de maestros individuales. A partir de la década de 1840, sobre todo 1850, comienzan a llegar estas órdenes religiosas, ¿no? Que ofrecen educación privada, pero también, digamos, hay señoras con un cierto grado de educación que abren sus propias escuelas, ¿no? Como Gorriti, por ejemplo, había el Colegio de las Hermanas Rodó, el Colegio eh, de Bosellur, por ejemplo, que era un colegio muy famoso a mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces son colegios más bien privados,
de lo que yo llamaría estos empresarios educativos, ¿no? Y Fuentes en este texto de 1867 es un poco crítico respecto a estos empresarios educativos, ¿no? Sí, Me sí. parece que eso continúa desde mediados del siglo XIX, bueno, hasta el siglo XX, ¿no? Un impulso modernizador, creo yo, viene con la educación protestante a principios del siglo XX, ¿no? Mm. Además de estos colegios de las órdenes religiosas y estas escuelas de empresarios privados, también aparecen las escuelas, pues, de los grupos protestantes, los colegios, el colegio metodista o los colegios metodistas, por ejemplo, ¿no? Los propios adventistas, ¿no? Fomentan esta modernización educativa más democrática en el sur del país, ¿no? Entonces, yo no he estudiado mucho la legislación con respecto a estas iniciativas privadas, ¿no? La legislación, por lo menos hasta 1920, es la misma para las escuelas públicas y las privadas, pero imagino que hay un momento en el cual la legislación para la educación privada cambia, digamos, en el Perú no es algo que haya estudiado, la verdad, ¿no? Ok. Me acuerdo Fuentes en su libro sobre Lima dice que para abrir una escuela solo basta poner un cartel en la puerta. Una escuela Efectivamente, privada, ¿no? así es. Estos emprendedores de la educación, entonces, como vemos, tienen larga data en el Perú. Lo cual Eh, además es curioso porque, o de repente es por eso, ¿no? Porque Fuentes mismo tuvo una escuela privada. Él ajá, también, él también abrió un colegio, claro, 1847, 1848. No he encontrado mucha información al respecto, pero él también tuvo su propio colegio. mira. Acá hay otra pregunta muy interesante y es sobre el tema de la arquitectura escolar, ¿no? Cómo se producen estos cambios en los establecimientos, en la parte física, material, ¿no? Y tienen que ver muchas veces con los temas de higiene, con las nuevas miradas sobre la ventilación, por ejemplo, de los ambientes, Efectivamente, ¿no? sí. Y esa misma persona nos pregunta sobre si hay información sobre los grupos amazónicos y su acceso a servicios educativos durante el periodo que tú has estudiado. Muy bien, muy buenas preguntas. No contamos con un estudio de la arquitectura escolar como los que se han hecho para otros países latinoamericanos, ¿no? Estoy pensando especialmente en Argentina. Hay estudios allá serios, extensos sobre la arquitectura escolar. Yo creo que durante el siglo XIX, que es el que más he estudiado, con frecuencia las escuelas y los colegios estaban ubicados en edificios o casonas que habían tenido otro propósito anteriormente, ¿no? De hecho, las autoridades municipales, parte de la inversión que hacían en escuelas era en alquilar los locales escolares, ¿no? Una de las primeras, uno de los primeros edificios que se construye específicamente para albergar una escuela es el edificio de la Escuela 2 de Mayo, no del Colegio 2 de Mayo en el Callao, sino la Escuela 2 de Mayo en Lima, que si no me equivoco se terminó de construir en 1874 y que es originalmente una iniciativa filantrópica, ¿no? Un grupo de hombres prominentes vinculados al primer civilismo deciden de que van a fundar una escuela y de hecho la donan al gobierno municipal, ¿no? Al gobierno de Lima. Y ese es uno de los primeros edificios, creo yo, que se construye específicamente para servir como escuela primaria, siguiendo los lineamientos de la higiene, siguiendo los lineamientos pedagógicos, con esa preocupación por la ventilación, por la iluminación, ¿no? Pero eso requeriría realmente mucho. Si no me equivoco, quien construye el edificio es además un arquitecto italiano que residía en Lima. Y que además la imagen de la Escuela 2 de Mayo es la que yo tengo en la portada de mi libro en la edición en inglés, ¿no? Luego hay un conjunto de disposiciones con respecto a la arquitectura escolar con motivo de este primer Congreso Higiénico Escolar,
que nuevamente me parece que se lleva a cabo en 1898, 1899, y allí se dan una serie de recomendaciones, ¿no? Eh, eh, Tiene que haber otras disposiciones posteriores, ¿no? Respecto a cómo se deben construir las escuelas. Estuve revisando una publicación hace poco que se editó a fines de los años 30 para celebrar los logros del gobierno de Benavides, ¿no? Y ahí aparecen varias ilustraciones de una serie de locales escolares, ¿no? Modernos, más modernos, ¿no? Digamos, creo que hay varias etapas, ¿no? Pero como decía antes, esto es un tema que todavía está pendiente de investigación, diría yo, ¿no? Y sobre las comunidades amazónicas, los pueblos Sí, amazónicos. yo creo que la educación de los grupos amazónicos estuvo muy cercanamente vinculada con las órdenes religiosas, ¿no? Y con el clero diocesano también, ¿no? Había muchas misiones que educaban a los... y esta de repente es una diferencia con respecto a estas otras órdenes que establecen estos colegios para clases medias y clases altas en Lima o en otras ciudades grandes del país, ¿no? Estas otras congregaciones, estas otras órdenes religiosas que trabajan con los grupos amazónicos, evidentemente están educando más bien a un sector, digamos, popular, ¿no? Eh, no conozco mucho del detalle y de hecho imagino que las escuelas para la región amazónica, las escuelas del gobierno se deben haber establecido recién en los años 30, 40, creo yo, ¿no? Eh, pero no es un tema que conozca mucho, la verdad. Ok, y una última pregunta que creo que cierra muy bien esta conversación y sobre todo la presentación tuya. Nos preguntan sobre en qué medida las desigualdades sociales han sobrevivido y han impedido, digamos, que la escuela funcione como un espacio de cohesión nacional y de igualdad formal para todos. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Evidentemente, a lo largo de la historia de nuestro país, las circunstancias han ido cambiando, los ideales han ido cambiando, pero yo creo que la educación, el ámbito educativo, al igual que el resto de nuestro país, ha sido muy jerárquico y por lo tanto muy desigual, muy lleno de muchas desigualdades, ¿no? Eh, Incluso hasta la actualidad se sigue pensando en esta idea de que hay que educar, digamos, a los sectores populares o los sectores rurales con una educación vocacional, ¿no? Lo cual tiene cierto sentido práctico, pero al mismo tiempo, y eso es algo que ya Mariátegui defendía en la década de los años 20, ¿no? La idea de la escuela única, ¿no? La idea de la escuela pública como un espacio en el cual pueda coexistir la diversidad, ¿no? Pero que al mismo tiempo brinde acceso igualitario a los estudiantes, ¿no? Respetando su diversidad, pero al mismo tiempo dándoles una buena calidad de educación, ¿no? Y yo creo que otro, otra consecuencia de estas desigualdades, de esta escuela pública que con mucha frecuencia no ha tenido los recursos necesarios, es también esta falta de, digamos, de cohesión, ¿no? De identificación con la comunidad nacional o una identificación problemática con la comunidad nacional, ¿no? Siempre me acuerdo del cuento de Vallejo de Paco Yunque, ¿no? Eh, yo creo que Paco Yunque, uno de los mensajes que presenta, y Vallejo además había sido maestro primario en La Libertad, ¿no? Entonces, uno de los mensajes de Paco Yunque creo es precisamente que
la expansión en el número de escuelas, una mayor matrícula, es en algún sentido inclusiva, pero no totalmente, ¿no? Hoy día leía un artículo de Patricia Ames en el cual ella habla de una inclusión subordinada, ¿no? Paco Yunque podía ir a la escuela, pero evidentemente su acceso a la escuela no era igual al de aquellos de sus compañeros que hablaban el castellano, que venían de familias con mayores recursos, ¿no? Y de hecho por eso sufría al interior de la escuela, ¿no? Entonces, Claro. digamos, creo yo, en esto Ames tiene razón, es una inclusión pero subordinada, es una integración pero que no soluciona, digamos, las desigualdades totalmente, ¿no? Claro, dramático y por eso mismo tan impactante de Paco Yunque es que las relaciones de servilismo ingresan a la escuela, ¿no? Se No pueden reproduce. quedarse fuera de ese espacio que debería ser un espacio público para Así todos, es, como bien dices tú, ¿no? Y eso es efectivamente. lo que impacta tanto del cuento. Creo que hasta hace poco, digamos, ha sido tema también en la política nacional, ¿no? Mira, acaba de llegar una pregunta y no quiero dejarla fuera sobre las escuelas técnicas y con esto sí cerramos, estimado público, para... Nos preguntan cuándo surgen las escuelas técnicas, si están en este periodo, si fue una iniciativa, digamos, particular o era parte de este modelo del Estado Centro. No, las escuelas técnicas, me parece que la Escuela de Artes y Oficios, la primera Escuela de Artes y Oficios, si no me equivoco, se abre en la década de 1850 y de hecho es paralela a la bueno, se le llama la primera escuela normal de varones, ¿no? Que fue una escuela normal de varones que se abrió, cuya apertura se ordenó bajo el gobierno de Castilla, pero me parece que solamente se lleva a cabo bajo el gobierno de Echenique, ¿no? Y que es una escuela normal de varones que funciona durante unos 10 años, creo que es de 1859 a 1869, y que finalmente se cierra en parte porque no era una escuela exclusivamente profesional, como lo es la Escuela Normal de Varones de 1905, ¿no? La Escuela Normal de Varones de 1859 es una escuela normal en la cual se da educación primaria, se da educación secundaria y adicionalmente también se da formación pedagógica, digamos, ¿no? Pero bueno, fracasa. O en todo caso tiene una duración muy corta, ¿no? Pero a lo que iba con la educación técnica es que en ese momento ya hay un primer intento por proporcionar educación técnica, ¿no? A partir de la década de 1850, esa primera escuela normal de artes y oficios se cierra durante la Guerra del Pacífico. Si mal no recuerdo, el ejército chileno utiliza la escuela, el local de la escuela como cuartel, y esa escuela de artes y oficios se reabre, me parece que es en 1903 o 1904, ¿no? Pero paralelamente también se abren otras escuelas de artes y oficios en otras ciudades del país, ¿no? Y de hecho, creo que es ya en la década de 1940 cuando se comienzan a introducir cursos de educación técnica u opciones de educación técnica en colegios secundarios de manera más extensa, ¿no? Que no están limitados a las escuelas técnicas, ¿no? Y ese esfuerzo incluso se incrementa durante el gobierno de Velasco, ¿no? En la década de 1870, con la nueva ley de educación, que creo que es 1872-73, se comienza incluso a ofrecer una educación primaria técnica o técnica elemental, si no me equivoco, ¿no? Pero al igual que varios de los temas a los que me he referido hoy, me parece que para esto también se requiere mucha mayor investigación. Muy bien. Agradecemos a Antonio Espinosa por su magnífica presentación y por su disposición a contestar las preguntas e inquietudes de nuestro público y nos despedimos de todos aquellos que nos están siguiendo en vivo y continuamos, continuamos
el próximo jueves con este quinto ciclo Encrucijadas del Bicentenario organizado por el Centro Cultural Petro Perú. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.